Cuéntenme cómo anduvieron con los ejercicios. Vi que estuvieron comentando ahí bastante sobre los puntos que le pedí. Acá ya entramos a variables aleatorias continuas, así que empezamos con integrales y ahora cuando vean bidimensional van a ver que vamos a entrar con integrales dobles. Se pone lindo esta parte para algunos. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y empezamos. Bien, ese era el punto 10 de la guía. Ahí empieza variables aleatorias continuas, ¿sí? Y le pedía, el punto 10, una variable aleatoria X tiene distribución uniforme y le pedían que calculen la probabilidad de que X sea igual a 3, la probabilidad de que X sea menor que 3, probabilidad del módulo de X menor o igual que 4, probabilidad de X menos 2 menor o igual que 3. En el punto B le pide hallar el valor t para que la probabilidad de x sea mayor o igual que t de igual a 1/3. Y después un montón de otras cosas más. Bien. A ver, ¿cómo empezaron a resolver este ejercicio? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Le pide que calculen probabilidades ahí. El profe... ¿Qué otro profe? ¿El profe Juan José? Hubo unos inconvenientes administrativos ahí, entonces se está tratando de solucionar y cuando se soluciona seguramente volverá. Por ahora van a tener conmigo. Pero si no me entienden o no me quieren, avísenme, igual me van a tener que querer hasta fin del cuatrimestre. Vamos a rezarle a los santos entonces. Parezco nomás. Bueno, empecemos. A ver, fíjense que acá les pide, dice que es una variable aleatoria X en una distribución uniforme. Entonces, para calcular la probabilidad de X igual a 3, probabilidad de X menor o igual que 3 y probabilidad del módulo de X menor o igual que 4, o sea, lo que les pide en el punto A, ¿qué fue lo que plantearon? ¿Qué fue lo que hicieron? Vi que algunos mandaron ahí al grupo. ¿Qué característica tienen? ¿Por qué dice que es de distribución uniforme? ¿Cuál sería su función de densidad? ¿Que hay alguna cuestión particular para su función de densidad? ¿Cómo calculan la probabilidad? ¿Cuánto les dio la probabilidad de X igual a 3? Bien, ¿por qué la probabilidad de X igual a 3 da 0? Puede ser, profesor, porque es una función continua y por ser puntual. Bien, ¿qué pasa con las probabilidades puntuales cuando cuando estamos trabajando con una variable aleatoria continua?
Si la variable aleatoria es continua, ¿qué pasa? Todas las probabilidades puntuales van a ser ¿cuánto? 0. Van a ser 0. Y en particular, la probabilidad puntual de x igual a 3 va a ser 0. Bien, ahora, si quieren calcular, por ejemplo, la probabilidad de x menor o igual que 3. Perdón, menor que 3. ¿Qué necesitan saber? ¿Tiene que ver con que sea uniforme o con que la variable sea continua? A ver, en el caso del 2, que tienen la probabilidad de x menor o igual que 3. ¿Cómo calculan la probabilidad? ¿Qué tienen que definir primero antes de calcular las probabilidades? ¿Qué tendrían que tratar de armar ustedes para poder calcular probabilidades? ¿Qué les ayudaría en este caso? Sabemos cuáles son los extremos, son 3 y 6. Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 3 va a ser ¿cuánto? Cuando trabajamos con distribuciones, así como habíamos trabajado en el caso de discretas, se define también la función de distribución y la función de distribución acumulada. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen acá una variable aleatoria con distribución uniforme, ¿cómo viene representada o cómo sería la f de x, la función? ¿Cómo le llaman a la f de x ustedes en teoría? A la f minúscula de x. ¿Función de qué? ¿Qué es eso? Función de densidad. La función de densidad. Bien, ¿cómo se define la función de densidad cuando se está trabajando con una variable aleatoria uniforme? Y se sabe que está definida en un intervalo. Fíjense, en la teoría tienen ahí en la unidad 4 que subió la profesora, tienen cómo se define la variable aleatoria uniforme. Los que estuvieron resolviendo estos ejercicios, ¿cómo armaron la función de densidad? ¿Cómo quedaría? Va a quedar, va a tener una formulita acá si el valor de la variable está entre qué valor y qué valor. ¿Tienen esa parte de la teoría o no? La función se define como 1 sobre b menos a. Si x pertenece al intervalo AB. Y 0 si x no pertenece al intervalo AB. O también se puede escribir como 0 en cualquier otro caso. Entonces, ahora, acá le da el valor del intervalo. ¿Cómo va a quedar definida f de x? Entonces, Un tercio si X pertenece al intervalo cerrado 3, 1 6. tercio, sí, incluso se lo puede escribir también así, ¿no? Como 3 menor o igual que x menor o igual que 6. Y 0 en otros casos. ¿Está? Buenas.
¿Cómo estás, Iván? Bien, entonces ahí tienen armada la función de densidad. Ahora, ¿cómo calculan la probabilidad? Fíjense, mirando la función de densidad, ¿cómo podrían decir o qué podrían decir de la probabilidad de que X sea menor que 3? ¿Cuánto va a dar la probabilidad de que X sea menor que 3? Cero. Bien, entonces, esta probabilidad va a dar cero, ¿sí? Porque no cae en el intervalo. Ahora, para el punto 3, para el ítem 3, les pide calcular la probabilidad de el módulo de X menor o igual que 4. ¿Qué le está pidiendo ahí? Calcular la probabilidad entre qué valores. Si digo que el módulo de X es menor o igual que 4. ¿Entre qué valores va a estar X? Entre menos 4 y 4. Entonces acá pide la probabilidad de menos 4 menor o igual que X, X menor o igual que 4. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad? Esta probabilidad ya no va a ser cero, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Si usan la función de densidad, ¿cómo se calcula la probabilidad? ¿Cómo la qué? ¿Me van siguiendo o no? Están muy callados hoy. También acá, si tienen la función de densidad, ¿qué pueden hallar? ¿Pero tienen la f grande ustedes? La función de distribución acumulada tienen acá. Acá tenemos solamente f chiquita, la función de densidad. Para calcularla, ¿qué necesitan? Si van a hacer lo que dice Facundo, f de b menos f de a. ¿Es la misma f? No, es la función de distribución. Es Es la la forma. función de distribución. Y si uno no tiene la función de distribución, ¿cómo se puede calcular esta probabilidad? Que tiene que ver con sumatoria. Acá estamos, acuérdense que estamos en variables continuas, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja con variables continuas, la sumatoria ¿en qué se transforma? En integrales. Bien, entonces, acá va a ser la integral desde menos 4 hasta 4 de f de x diferencial de x. Ahora, ustedes tienen definida la función f en dos partes. Fíjense que esta integral va a ser como dos sumas, ¿no? Va a ser desde qué valor hasta qué valor va a ser 0. Desde menos 4 hasta qué valor va a dar 0 la función, la integral. Sería hasta 3 abierto. Hasta el 3, ¿no? Entonces, desde menos 4 hasta 3 de f de x, diferencial x, va a ser 0. Más la integral desde 3 hasta 4 de f de x, diferencial x, esta va a ser la probabilidad, digamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ponerle colorcito. Ahí está.
Esto de acá vale 0. ¿Sí? Esto de acá se puede calcular. Entonces, esta integral, la integral desde menos 4 hasta 4 va a ser lo mismo que calcular la integral desde 3 a 4 de la función de densidad. Ahora, ¿cómo se calcula esta integral? Sería integral desde 3 hasta 4 de, fíjense que estoy en 3, 4, ¿qué va a ir acá en el lugar de f de x? ¿Va a ir 0 o va a ir 1/3? 1/3. 1/3. Entonces acá va a quedar 1/3 diferencial de x. Igual. Si me queda espacio acá, vamos acá. Entonces dijimos que tenía integral desde 3 hasta 4 de 1/3 diferencial de x. ¿Cómo se integra ahí? Si tienen 1/3 integral definida de 3 a 4 de 1/3 diferencial de x. 1/3 es constante, entonces podemos sacarlo fuera de la integral. Integramos el diferencial de x, que es x. Bien, entonces va a quedar 1/3 de x valuado entre 3 y 4. ¿Y eso da cuánto? Reemplazan acá, queda 4/3 menos 1. Da como resultado 4/3 menos 1. ¿Cuánto da? Da como resultado 1/3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que el módulo de x sea menor o igual que 4 va a ser igual a 1/3. Bien. Ahora, vamos a plantear el otro y van a resolver ustedes. Les voy a dar un tiempo y van a resolver ustedes el 4. Dice, probabilidad de que el módulo de x menos 2 sea menor o igual que 3. Entonces, acá dice, probabilidad de que el módulo de x menos 2 sea menor o igual que 3. Acá, en el argumento de la probabilidad hay que resolver el módulo. Entonces, ¿cómo quedaría dentro del argumento de la probabilidad? Por la propiedad del módulo, ¿qué quedaría? Menos 3 menor o igual que x menos 2 menor o igual que 3. Hasta ahí le ayudo. A ver, ahora traten de resolver ustedes. De ahí sería x mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 5. Y acá quedaría probabilidad de, pasamos el menos 2 para ambos lados de la desigualdad, y quedaría menos 1 menor o igual que x menor o igual que 5. Bien. Y ahí, de forma análoga como hicimos el ejercicio anterior, traten de hacer ustedes ahora usando integrales esta parte. Les doy unos 2 minutitos para que planteen las integrales y miramos a ver si llegamos al mismo valor.
Vito dice que le da 2/3, así que vamos a ver si a otro le da 2/3 también. Sí, profe, 2/3. 2/3, ¿sí? Fíjense que acá, una vez que ya ustedes reconocen cuál va a ser la integral que va a dar 0, no hace falta que la planteen, sino que desde dónde hasta dónde va a quedar esta integral. ¿Desde qué valor hasta qué valor le queda la integral? 3 a 5. Desde 3 a 5, f de x diferencial de x va a ser la que va a tomar valor, ¿no? Y esta integral ya la calcularon, o sea, el argumento de la integral ya la calcularon para hacer el de 4. Entonces acá va a ser lo mismo, va a quedar 1/3 de x valuada entre 5 y 3. Y eso da, como dijeron sus compañeros, 2/3. Bien. Entonces, de esa manera pueden calcular las integrales. Entonces, cuando uno trabaja con una función, con una variable aleatoria continua, tiene que, si no tiene definida la función de densidad, la tiene que armar a la función de densidad y a partir de ahí puede armar la función de distribución acumulada, ¿sí? O función de probabilidad. Pero tienen que armar esa función. Y fíjense que acá es interesante porque en el ejercicio le dice que es uniforme. Entonces, la estructura de la función de densidad tiene una característica en común, ¿sí? Se arma de una manera particular. Bien, ahora, en el caso del punto, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? Bien, en el caso del punto B les piden que hallen el valor de t para que la probabilidad de x mayor o igual que t sea igual a 1/3. ¿Alguien ya planteó ese punto, el punto B? Probabilidad de que x sea mayor o igual que t es igual a 1/3. Bien, ¿cómo plantean esta probabilidad? ¿Cómo hacen para calcular el valor de t? ¿Qué pasa cuando tienen x mayor o igual que t? ¿Qué conviene usar? El opuesto. Uno menos la probabilidad de 1 menos, ¿qué? que la probabilidad de x sea menor a t. 1 menos, esto va a ser lo mismo que escribir 1 menos la probabilidad de que x sea menor que t. Y esto es 1/3. Ahora, ¿cómo calculan esta probabilidad de acá? Incluso pueden pasar este 1 para allá y les va a quedar, despejan la probabilidad de x igual a t, digamos. ¿Sí? ¿Cómo quedaría en ese caso? Quedaría probabilidad de x menor que t igual a ¿cuánto? 1/3 menos 1 igual a 2/3. Bien, ahora, ¿cómo calculan esta probabilidad? La definición de cálculo de probabilidad para variables aleatorias continuas. ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcula? Recién lo estuvimos haciendo, digamos, para el cálculo de las otras. Ahora, en vez de tener un valor específico, tenemos una variable y no sabemos cuánto vale t. Entonces, ¿cómo calcularían probabilidad de x menor o igual que t?
Lo escribimos acá, a ver, probabilidad de que x sea menor o igual que t igual a 2/3. Entonces, esta probabilidad igual a ¿qué? A la integral de dónde hasta dónde. De menos infinito a t. Desde a hasta t, ¿no? Esa va a ser la positiva. Entonces, ¿a cuánto vale en este caso? 3. De 3 hasta t, ¿de quién? De 1/3. De 1/3, que sería f de x, la función de densidad diferencial t. Y esto tiene que dar igual a 2/3. Sí. Entonces, ahora si reemplazan la función de densidad, cuando está entre 3 y t, va a ser 1/3, ¿no? Entonces acá sería 3 hasta t de 1/3 diferencial de x igual a 2/3. ¿Y ahora? Bien, y ahora traten de calcular t ahí. Les doy un ratito para que calculen esa integral y me digan cuánto vale t. Y 5 supongo que tiene que ser porque el anterior daba el 2/3 también. T vale 5, dice Victorio. ¿Cómo se calcula esta integral? ¿Cómo quedaría, Vic, para que lleguen a t igual a 5? Esta integral de acá. ¿1/3 de qué les queda? ¿Cómo se calcula esta integral? Dale, vamos, vamos, vamos. No se duerman porque me duermo yo, ¿eh? ¿Cómo calculamos esta integral? A ver, tienen 1/3, diferencial quedaría, claro, t sobre 3 menos 1, pero en principio quedaría 1/3 de x valuado entre 3 y t. Sí. Entonces, y esto es igual a 2/3. Entonces, 1/3 por Acá quedaría 1/3 de t menos, en el lugar de la x reemplazan el 3, queda menos 1 igual a 2/3. sí. Entonces, de ahí despejan la t. Despejan la t y les queda t igual a 5. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a calcular una probabilidad, cuando tiene variables aleatorias continuas, si no tiene la función de probabilidades o la acumulada, tiene que aplicar una integral, tiene que hacer una integral de la función de densidad. ¿Sí? Entonces, si uno quiere, en este caso, como están queriendo averiguar x mayor o igual que un cierto número, pueden usar el complemento, ¿sí? Que sería 1 menos la probabilidad de x menor o igual que t. Entonces, en este caso, t es igual a 5. ¿Sí? Y para verificar que el valor de t es el que ustedes buscan, pueden calcular la probabilidad de x menor o igual que 5, hacer la diferencia y fíjense que les va a dar 1/3. ¿Sí? Bien. Vamos al punto C. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿no? Después dice, represente gráficamente la función de densidad y la función de distribución. La función de densidad ustedes ya tienen acá. ¿Cómo hallan la función de distribución? Sería 0 si X es menor que A. Bueno, le doy el resultado. A ver, 0, f de x sí, sería 0 si x es menor que ¿quién? que A. ¿Quién es A en este caso? A es 3. A es 3. Bien. Después, X menos 3 sobre 3, que sería X menos A sobre B menos A. x sobre 3 menos 3 sobre 3. Así, sí. Que eso es igual, bueno, X sobre 3 menos 1. Pero está Ajá. bien, es lo Sí, mismo. es lo mismo, digamos. ¿Sí? Entre, Esto sería si x está ¿dónde? entre 3 y 6 cerrado. Bien, entre 3 y menor o igual que 6. Y después, 1 y 1 si 1 X mayor que 6. si x es mayor a 6. Bien. Y la función f chiquita, ustedes ya la escribieron. ¿Cuánto quedaba la función de densidad? 1/3 si X pertenece al intervalo 3, 6 o entre 3 y 6. X mayor que 3, mayor o igual que 3, menor o igual que 6. Y 0 en otro En caso, otro ¿no? caso, sí. Bien, ahora, dibujo de la función de densidad. Dibujo de la función de acumulada, digamos, de distribución. ¿Hicieron las gráficas ustedes de estas funciones? ¿De las dos? Estas son funciones por partes, ¿no? ¿Llegaron a hacer la gráfica de esta función? Vamos a hacer la mano alzada, a ver. Entre 3 y 6, vamos a suponer que acá está 3, acá está 6, vale 1/3, ¿no? 1/3. O sea, vamos a agarrar otro color. Entonces, entre 3, inclusive el 3, vale 1/3. Hasta 6. En cualquier otro caso, la función vale 0. Entonces, abierto acá, para acá, vale 0. Abierto acá, para acá, vale 0. Bien, en este caso acá va a estar x y acá va a estar fx. Ahora, en el caso de la función de distribución, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que pasar con la función de distribución de una variable aleatoria continua? Justamente la palabra dice, es una variable aleatoria, ¿cómo? Continua. Entonces, ¿cómo tiene que ser la gráfica de la función? Perteneciente a los reales, ¿a eso se refiere? Tiene que ser, primero tiene que ser continua y después, si van acumulando, ¿cómo tiene que ser la variable? A medida que aumentan los valores de x, ¿cómo tienen que ser los valores de la variable? Si ustedes van acumulando datos. Tiene que ser creciente, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen la gráfica de la función de distribución y no les da creciente,
Tienen que ver porque esa función que ustedes están presentando puede tener una distribución mixta. ¿Sí? No sé si llegaron a ver eso en la teoría. Acá es f de x. Acá sería x. ¿Sí? Fíjense que dice que vale 0 si x es menor que 3. Entonces vamos a poner de vuelta el 3 y acá vamos a poner el 6. Vale 0 si x es menor que 3. Entonces empieza por acá, ¿no? Hasta el 3 vale 0. Después del 3 hasta el 1 se mueve por esta recta. Entonces vamos a suponer que acá está el 1. Hasta el 1 se va a mover en esta recta, que les va a dar de esta manera. Fíjense que si ustedes reemplazan por 3, acá queda 3 menos 3, 0. 0 sobre 3, 0. Si reemplazan por 6, les queda 6 menos 3, 3. 3 sobre 3, 1. ¿Sí? Entonces, por 2 puntos puedo trazar el segmento de recta, digamos. Y después dice que vale 1 si los x son mayores que 6. Vale 1 si x es mayor que 6. Entonces les va a quedar algo así. Y acá le queda pintado. ¿Está? Entonces, en el caso de la función de distribución, le tiene que quedar una función continua. ¿Sí? ¿Vieron gráfica de funciones por partes ustedes en alguna parte de la carrera? En álgebra puede ser. Bien. En cálculo. Ah, estamos. Bien, vamos hasta acá, ¿se va entendiendo? Ahora tenemos que ir al cálculo de... Fíjense que acá pide calcular los momentos ordinarios de orden menor o igual que 3. Acá es necesario que ustedes estén con su teoría, así que vayan leyendo la teoría, porque les van a pedir conceptos así que vieron en la teoría. ¿Sí? Esperen que yo voy a correr esto. Vamos a insertar una nueva página. Ahí está. Bien. En el punto C le pide el cálculo de los momentos. Cálculo de momentos ordinarios. Los alfa sub i, digamos. ¿Qué sería el alfa sub 1 acá? El momento ordinario de orden 1. ¿Qué es lo que ustedes venían calculando antes? ¿Con qué se corresponde el alfa sub 1? Con la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x. Bien, ¿y cómo se calcula la esperanza cuando trabajan con variables aleatorias continuas? Acuérdense que la esperanza en el caso de las discretas era la sumatoria de los x por el valor de la probabilidad. En este caso sería que la integral, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos infinito hasta infinito ¿de quién? De x por f de x. Bien. Y ahora, ¿desde dónde hasta dónde van a tomar esta integral ustedes? Si la función de densidad toma valores solo en qué intervalo. La función de densidad, no de distribuciones. ¿En qué intervalo esta función es uniformemente continua? Uniforme. En el 3 y 6. Entonces,
esta integral va a ser integral desde 3 hasta 6 de x por ¿cuánto? ¿Cuánto vale la función la función de densidad en ese intervalo? Un tercio. Bien. Un tercio diferencial de x. Y ahí habría que integrar eso, ¿no? Para integrar eso pueden sacar el un tercio fuera y le queda un tercio integral desde 3 hasta 6 de x diferencial de x. ¿Y eso cuánto da? Hagan el cálculo a ver cuánto da la integral. Bien, Víctor dice que queda x al cuadrado sobre 6, ¿sí? X al cuadrado sobre 6. Acuérdense que para integrar lo que se hacía es se le sumaba 1 al exponente de la variable y se dividía por el valor del nuevo exponente. Entonces acá hay 1 más 1 sería 2. Quedaría x al cuadrado dividido 2. Un tercio por x al cuadrado sobre 2, valuado en 3 y 6. O a lo que decía Víctor hoy, que podían hacer también, Vittorio, perdón, es un sexto, ¿sí? Este 2 lo pueden dejar afuera porque es una constante. Bien, ¿cuánto da esa integral? El cálculo del momento ordinario 1. Este calculito da. Nueve y medio. Sí. 9 medios o 4,5, bien. Entonces, el momento 1, el alfa sub 1, vale 9 medios, lo que es equivalente a 4,5. Ahora, ¿cómo se calcula alfa sub 2? Sería que la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Acá quedaría esperanza de x al cuadrado. Y eso sería igual a ¿qué? Siguiendo con lo que estuvieron haciendo recién. La integral de ¿quién? Y ya podemos escribir, ahorrarnos este paso, ¿no? Integral de dónde a dónde sería. Acuérdense cuando ustedes hacían el cálculo de la esperanza de x al cuadrado en variables discretas. Acuérdense que ustedes cuando hacían la esperanza hacían x por el valor de la probabilidad. El valor de la variable discreta por el valor de su probabilidad y van sumando. Bueno, acá es lo mismo. Están haciendo x por la función de distribución, ¿sí? Y van, como es continua, por eso se integra. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen la esperanza de x al cuadrado, y cuando ustedes hacían en discreta la esperanza de x al cuadrado, lo que hacían es elevaban al cuadrado cada valor de la variable y multiplicaban por la probabilidad. Entonces, en el caso, si generalizamos, digamos, y nos vamos al caso de continua, ¿qué va a pasar? Va a ser la integral de quién por quién. Si en la primera hago x por f de x. Ahora, si quiero calcular la de x cuadrado, va a ser qué por qué.
¿Se entiende lo que estoy preguntando o no? Bien, quedaría x al cuadrado por f de x. Bien, x al cuadrado por f de x, diferencial de x, ¿en qué intervalo? ¿Cuáles van a ser los extremos de integración acá? 3 y 6. Bien. Que esto sería la integral desde 3 a 6 de x al cuadrado por 1/3 diferencial de x. Calculen esa integral y de esa manera pueden calcular el momento de orden 2. ¿Sí? Creo que pedía hasta el momento de orden 3, ¿no? Entonces, el alfa sub 3 va a venir dado por la esperanza de x al cubo. Y la esperanza de x al cubo va a ser la integral de 3 hasta 6. Si esta era x cuadrado, esta era x, acá va a ser x al cubo por f de x diferencial de x. Bien, ¿cuánto les da el momento de orden 2? Bien, 21. Ahora calculen ustedes el momento de orden 3 y hacemos el punto E. $101,25, dice Victorio. ¿Alguien más que le haya dado lo mismo? Si le da lo mismo, seguimos. ¿Sí? Bien, 101,25. Entonces, el momento de orden 3 da 101,25. Ahora, en el punto siguiente les pide la varianza y el coeficiente de asimetría. ¿Cómo se calcula la varianza? Sería var de x. ¿Cómo se calcula? Usando los momentos pueden calcular la varianza. Hay una formulita para calcular la varianza usando estos momentos. Acuérdense que la varianza era, en discretas, era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x. ¿Qué es la esperanza de x al cuadrado? En esto que calculamos recién. ¿Qué sería la esperanza de x al cuadrado? Y acá era al cuadrado, ¿no? ¿Qué momento sería esperanza de x al cuadrado?
Alfa sub 2. Bien. Menos la esperanza de X, ¿qué alfa es? Alfa sub 1. Entonces acá sería alfa sub 1 al cuadrado. Y estos valores ustedes ya calcularon. Alfa sub 2, calcularon acá, que daba 21, menos alfa sub 1 al cuadrado, que alfa sub 1 daba, ¿cuánto? A ver, que yo tengo más para acá. Daba 4,5, ¿no? 4,5 al cuadrado. 4,5 elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera pueden calcular la varianza. ¿Sí? ¿Cuánto da en ese caso la varianza? $0,75. Bien. Ahora, le pide el coeficiente de asimetría. La letra rara esa, ¿no? ¿Cómo se calcula el coeficiente de asimetría? ¿O cómo está definido el coeficiente de asimetría? ¿Es qué sobre qué? Escribo la formulita acá. Mu sub 3 sobre sigma al cubo. ¿Qué es mu sub 3? Hola, ¿hay alguien ahí con vida? Sigma sería sigma al cubo sería la desviación estándar al cubo, sí. Y mu sub 3, ¿qué sería? Ustedes tienen momentos centrales y momentos ordinarios, ¿sí? Los momentos ordinarios se definen con alfa sub 1, sub 2, sub 3. Y los momentos centrales, cuando ustedes centran el momento, es el mu sub 1, mu sub 2, mu sub 3, ¿sí? Entonces, mu sub 3 va a ser el momento central de orden 3. ¿Qué sería? El momento central de orden 3 va a ser la esperanza de, si están centrando la variable, va a ser a la variable restarle la media, o sea, mu, y eso elevarlo al cubo. ¿Vieron momentos centrales y momentos ordinarios? Y esto sería sigma al cubo. Bien, ahora hay que calcular la esperanza de x menos mu al cubo. Mu es la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? O el momento central de orden 1 es la esperanza. Entonces, esto va a ser igual a la esperanza de x menos el valor de la esperanza de x, que ¿cuánto daba? Alfa sub 1 creo que era 4,5, ¿no? Sobre sigma cuadrado, sigma al cubo. Ahora, acá tienen el cubo de un binomio, tienen que resolver ese cubo. A ver, traten de resolver el cubo del binomio y vamos viendo. Acá hay que aplicar propiedades de la esperanza. Incluso podemos hacer como un cálculo auxiliar acá.
de mu sub 3 y después ponemos el resultado nomás del valor que da mu sub 3. La esperanza de x menos 4,5 al cubo es igual a ¿cuánto? El cubo de un binomio. Apliquen ahí x menos 4,5, ¿cómo quedaría? Se puede usar también la fórmula con los momentos ordinarios. ¿Cuál sería la formulita? En el caso del mu sub 3, es mucho cálculo, digamos, el que hay que hacer. Hay que hacer bastante. Es más una cuestión algebraica ahí que una cuestión de probabilidad, digamos. En el caso, para calcular el mu sub 3, tienen que hallar y despejar, digamos. Tienen que ir haciendo pasos algebraicos. Bien. Pregunto, ¿se va entendiendo esto? Sí, se puede, sí, eso les va a quedar al final de esto. Cuando ustedes hagan todo esto, les va a quedar eso. Eso que dice Daniel ahí. Les tendría que quedar lo mismo. Pero en este caso estamos haciendo la deducción de esa fórmula. Daniel lo que plantea es hacer mu sub 3 igual a alfa sub 3 menos 3 por alfa sub 1 por alfa sub 2 más 2 por alfa sub 1 al cubo. Fíjense que acá si ustedes aplican el cubo a un binomio va a quedar la esperanza de x al cubo menos 4,5 por 2 por x, que sería menos, 3 por x. ¿Cuánto les queda? ¿Se acuerdan el cubo de un binomio o no? Si tienen a más b al cubo, ¿a qué era igual eso? ¿A qué era igual a más b al cubo? El cubo del primero más, ¿qué? Dos por a por b era en el caso de... Ah, bien. Estamos en el cubo, entonces acá es 3 por a por b. ¿A la cuánto? Al cuadrado b más 3 por a por b al cuadrado más b al cubo. Acuérdense que c iba disminuyendo la potencia del primero y va aumentando la potencia del segundo. Bien, entonces, si reemplazan acá va a quedar x al cubo menos 3 por 4,5, ¿sí? Por x menos 3 por 4,5
al cuadrado. 4,5 al cuadrado o 4,5 nomás. Acá era el cuadrado, acá es 4,5. Victorio, en español, ¿qué sería eso? Porque lenguaje de programación todavía no manejo. Más menos y. El segundo término es positivo. ¿Por qué es positivo? El tercer término es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué este da positivo? Acá va a quedar más porque 4,5 está al cuadrado, ¿no? Menos 4,5. Bien, y acá queda x, y acá queda más menos 4,5 al cubo. Bien. Ahí resuelven todas las multiplicaciones que tengan y fíjense que ahí tienen que aplicar propiedad de la esperanza. Le va a quedar esperanza de x al cubo menos 3 por 4,5, ¿cuánto les da? 3 por 4,5 es 13,5, ¿no? 13,5 por la esperanza de x al cuadrado. 3 por 4,5 al cuadrado, ¿cuánto es? Más 3 por 4,5 al cuadrado, esperanza de x. 60,75. Más o menos. La esperanza de una constante es el valor de esa constante, ¿no? Entonces queda menos 4,3, 4,5 era acá, ¿no? Le puse 4,3, 4,5 al cubo. Menos 4,5 al cubo. ¿Cuánto da 4,5 al cubo? Creo que acá ya no. Bien. 91,175. $125, bien. Y entonces ahí tienen, fíjense, la esperanza de x al cubo es el momento ordinario de orden 3. Esto sería alfa sub 3. Esto sería alfa sub 2. Esto sería alfa sub 1. ¿Sí? Ya tienen esos valores, pueden calcular el valor de el momento central de orden 3. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Ustedes ya calcularon? ¿Alguien ya calculó el momento central de orden 3? Bien, ¿cuánto da el mu sub 3? ¿Van entendiendo lo que vamos haciendo o no? Porque acá, fíjense, estamos calculando el momento central de orden 3 porque estamos queriendo calcular el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría usa el momento central de orden 3 y sigma al cubo. Entonces, planteamos el momento central de orden 3, hicimos los cálculos y hay que hallar el valor de ese momento central.
porque es necesario para poder hallar el coeficiente de asimetría. Entonces, reemplazando los valores de alfa 3, alfa 2 y alfa 1, tienen que calcular cuánto les da el mu sub 3. ¿Alguien hizo el valor de mu sub 3? Bien, y ahora le pregunto, ¿cómo hacemos sigma al cubo? Si tienen la varianza, ¿cómo calculan el desvío? Si ya tienen el valor de la varianza, ¿cómo hacen para calcular el desvío y elevarlo al cubo? Que sería el denominador de del coeficiente de asimetría. Bien, haciendo la raíz de 0,75 tendrían el desvío. Y para hallar el denominador y después elevarlo al cubo. Bien, entonces así pueden calcular el denominador de esta expresión. Sería 0,75 la raíz y elevarlo al cubo. ¿Cuánto les da acá? Bien, entonces dejamos esto acá para que lo revisen ustedes y lo terminen, ¿sí? Tienen que terminar de hacer esto y tienen que calcular sigma al cubo. Bien, fíjense que ahí terminamos lo que pedía la consigna. Pedía, si volvemos acá, tienen el cálculo de la varianza y el coeficiente de asimetría. ¿Sí? Pueden, como dijo el compañero, pueden usar el momento central de orden 3 o pueden usar los momentos ordinarios. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Los veo muy callados hoy. ¿Cuál es el tema de su silencio? Pueden desahogarse. Hace calor. Prendan el aire, háganse un tererecito. Están en semana de parciales, muchas actividades. Yo estoy con el aire y con mate, así que imagínense. Una hermosa combinación. Bueno. Recomendación, hay que leer más teoría, ¿sí? Porque yo puedo resolver todos los ejercicios en la clase, no tengo ningún inconveniente, pero los van a poder entender ustedes cuando se sienten a mirar la teoría, ¿sí? Se sienten a mirar lo que hicieron en teoría, lean la teoría, porque esta parte usa mucho la parte matemática de la definición, pues sí, de lo que van definiendo en teoría, van a usar muchísimas en principio lo que tienen que aprender es cómo a interpretar las fórmulas, poder aplicarlas y después poder entender lo que significa esa fórmula, ¿sí? Pero es importante que se sienten a mirar la teoría o a leer la teoría. Y lo que va a pasar de ahora en más es que
la teoría se va a volver un poquito más densa y si uno deja 2 semanas la teoría, después va a parecer como que está en otro lado, digamos, no va a entender nada, porque es compleja, digamos, de ahora en más se empieza como a hacer un poquito más compleja la materia. Te juro, es ayuda al principio, pero una vez que uno le va agarrando como la mano, se va haciendo como un poquito más tranqui. Bueno, miramos el 14. El 14 era el otro, ¿no? ¿Sí? Miramos el 14. ¿Alguna pregunta de esta actividad del punto 10? ¿Cuál, Victorio? ¿Cuál última fórmula? Esa la había dado un compañero, ¿sí? El que estábamos usando como fórmula nosotros era mu sub 3 sobre sigma al cubo, ¿sí? Yo tampoco la tenía esa, yo pensé que la habían dado en teoría, pero es interesante ver si dan lo mismo por ambas fórmulas, ¿sí? Bien, el ejercicio 11 de la guía que ustedes tienen, a ver, miremos un poquito. El ejercicio 11 de la guía es bastante similar a este ejercicio, ¿sí? No tiene ningún valor de la... como tiene definido los valores de la variable, fíjense que les da la función de densidad y después le pide que obtengan la función de distribución de la variable aleatoria x. Entonces, otra vez, para obtener la función de distribución de la variable aleatoria, hay que integrar la función de densidad y a partir de ahí obtener la función de distribución. Una vez que ustedes tienen la función de distribución, ya pueden hacer el cálculo de las probabilidades que le piden el punto B. O si no hacen la función de distribución, para calcular las probabilidades tienen que aplicar integrales, ¿sí? Lo que podemos hacer es el punto 11, que no lo vamos a ver, lo podemos trabajar en el Padlet esta semana, ¿sí? Y van subiendo sus resoluciones, o si para ustedes mejor trabajar en el grupo de WhatsApp, lo trabajan en el grupo de WhatsApp, van pasando sus resoluciones y vamos mirando, ¿sí? ¿Alguien ya hizo el punto 11, 12 y demás? ¿No? Bien, vamos a mirar el punto 14 entonces. Nos quedan 30 minutos, 45 minutos de clase, así que tenemos para hacer el 14, el 15 y el 16. Pero pongámosle ganas porque si no me duermo yo, ¿eh? Agarren, ¿saben qué vamos a hacer? Vayan agarrando ustedes la teoría de esta parte, ¿sí? De variables aleatorias continuas y vamos mirando con la teoría y con el práctico. ¿Le parece? Le estoy dando opciones, ¿eh? Bien, a ver, cuéntenme, fíjense, el 14 dice, sea x la variable aleatoria con función de densidad f de x igual a x si x está entre 0 y 1, a si x está entre 1 y 2 y 0 en otro caso. Dice, determinar el valor de la constante a. ¿Qué es lo que saben ustedes que pueden usar acá para poder determinar el valor de la constante a? Había una propiedad cuando ustedes trabajaban funciones discretas que era la sumatoria de los p de x sub i
era igual a 1. Ahora, cuando trabajan en variables aleatorias continuas. Bien, la integral de f de x diferencial de x tiene que dar 1, ¿no? Entonces, acá podríamos usar, o se podría usar eso para el ítem A, ¿no? La integral desde menos infinito ¿hasta dónde? De f de x. Diferencial x tiene que ser igual a 1, a más infinito. Bien. Entonces, esta integral va a usar solamente los extremos que ustedes tengan en la función de densidad. Fíjense. Entonces, desde menos infinito hasta 0, la integral va a valer 0. ¿Sí? Y desde 2 hasta más infinito, la integral va a valer 0. En los únicos casos que la integral va a tomar valor van a ser en estos dos intervalos. Entonces, integral desde 0 hasta 1 de ax diferencial x más la integral desde 1 hasta 2 de a diferencial x va a valer 1. Desde 0 hasta 1 sería, desde 0 hasta 1 la función se mueve por esta función de acá. Entre 1 y 2 la función se mueve por acá. Entonces, por eso es que estas integrales se hace esta suma de estas dos integrales. Ahora, ¿cómo quedaría esta integral y esta integral? Hacemos acá abajo, así quedan ahí. Bien. ¿Cómo quedaría? A pasa otra vez a ser constante en las integrales. A pasa a ser constante porque es un número, bien. Y estamos integrando con respecto a x. Entonces acá quedaría x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Más a acá es una constante. Integramos el diferencial de x, queda x entre 1 y 2. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿qué les da ahí? Aplicando barros, acá quedaría, reemplazan el 1, queda a por 1, queda a por 1 medio. ¿Sí? Más 2a menos a, ¿no? Igual a 1. ¿A cuánto da? Ahí ya tienen resueltas las integrales. Despejen el valor de a, ver cuánto da. ¿2/3? Augusto dice 2/3, Vanessa dice 2/3. ¿Alguien más? Dos que dicen 2/3, ¿estamos? A es igual entonces a 2/3. Bien. Fíjense que para calcular el valor de A, lo que usamos fue la definición de que la suma de las probabilidades van a dar 1. O la integral de la función de distribución, de densidad, perdón, va a ser igual a 1. La integral impropia desde menos infinito hasta infinito va a ser igual a 1. ¿Está? Bien, entonces, si ya calcularon el valor de A, podemos escribir la función de distribución. A partir de la función de densidad pueden calcular la función de distribución. F de x va a quedar 2/3 de x si x está
¿Entre qué valores? Reemplazan acá el valor de A que hallaron en la función de densidad. Dos tercios, ¿sí? Está entre qué valores? Entre 1 y... Estoy copiando nomás la que está acá arriba, ¿no? Entre 1 y 2. Y 0 en otros casos. Bien, ahora, fíjense, ahí hallaron el valor de A. En el punto B les pide que determinen la función de distribución. Acá tienen ahora ya tienen la función de densidad, ya averiguaron el valor de A. ¿Cómo hacen para calcular la función de distribución? Uy, a ver, Victorio escribió ahí en lenguaje marciano en el chat. A ver, dice A sobre 2 más A igual a 1. Entonces 2 tercios por A es igual a 1, entonces A igual a 0,5. ¿Da 2 tercios o da 0,5 el valor de A? Menos 0,5. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Da menos 0,5 o da 2 tercios? Según lo que plantea Victorio, da menos 0,5. Y podríamos probar integrando otra vez y reemplazando a A, y si nos sale 1 está bien. Podrían hacer, pero fíjense cuál es el error o sea, ¿dónde está el error? ¿En el cálculo que hicieron en los que les da 2 tercios o el que hizo menos 0,5? Si miran ahí en el comentario, sería 1 medio más A serían 3 medios, ¿no? Según lo que plantea Victorio, serían... Al revés. Acá. Quedaría A sobre 2 más A igual a 1. A sobre 2 más A es igual a ¿cuánto? Acá hay un medio. Acá hay 1. Un medio 3 más medios, 1. profe. ¿Cómo? 3 medios. 3 medios. Bien, 3 medios de A igual a 1. Esto que está multiplicando pasa dividiendo, entonces queda A igual a 1 dividido 3 medios. Entonces, A va a ser igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, el problema en el comentario de Victorio sería ¿cuál? A cuadrado más A, él escribió que le daba 2 tercios. Y A cuadrado más A da como resultado 3 medios. ¿Sí? Es al revés, digamos. Entonces, por eso quizás le da menos 0,5. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos que, estamos de acuerdo todos que A vale 2 tercios, ¿sí? Entonces, ahora,
les pide que armen la función de distribución. ¿Qué tienen que hacer para hallar la función de distribución? Para el primer intervalo, ¿cómo quedaría? Hay que integrar ¿quién? ¿A quién hay que integrar para calcular la función de distribución? A X. ¿Qué función se integra para hallar la función de distribución acumulada? Podemos escribir dos, ¿no? 0 va a ser si X es menor que ¿quién? Menor que 0. Menor que 0. Y el último va a ser 1 si X es mayor que ¿quién? Que 2. Mayor que 2. Pero faltan dos acá. Si X está entre 0 y 1, acá yo estoy poniendo igual y tienen que, no puede incluir a los dos extremos, ¿sí? No me acuerdo cómo estaba definido. A ver, miremos. Sí, menor, acá es menor. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con eso, porque fíjense que acá, si ponemos menor o igual acá y menor o igual acá, estaríamos incluyendo en los dos intervalos al 1. ¿Sí? Si en uno dice menor, en el otro tiene que ser menor o igual. Si borremos esto, ahí está. Bien. Ahí. Y acá, si 1 es menor o igual que X, X es menor o igual que 2. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el valor de la función de distribución para cuando X está entre 0 y 1 y cuando X está entre 1 y 2? ¿Qué sería cuando está entre 0 y 1? ¿A qué sería igual la f? A ver si me queda espacio por acá. No. Vamos a agregar otra página acá. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor de la f grande cuando x está entre 0 y 1? ¿Qué sería? F grande de x va a ser igual a ¿qué? Para que quede mejor acá le vamos a borrar esto. F de x sería ¿qué? La integral de ¿quién? Entre 0 y X de 2 tercios por X. Entre 0 y x de la función de densidad, ¿sí? Porque sería, estamos queriendo calcular la función acumulada, entonces va a ser, fíjense que si empezamos desde menos infinito hasta el valor 0, la función vale 0. En los únicos casos que toma valores es en 0, 1 y en 1, 2. Entonces, para el primer intervalo donde la función no se anula, va a ser la integral desde 0 hasta x de 2 tercios de x diferencial de x. Y en este caso la integral va a ser ¿cuánto? Si integran esto quedaría ¿cómo? Sube 1 el exponente y baja dividiendo 2. Entonces quedaría, o si quieren pueden escribirlo como 2 tercios de la integral entre 0 y x
de x diferencial de x. Y esto quedaría 2 tercios de la integral. Si integran esto sería x al cuadrado sobre 2 evaluada entre 0 y el valor de x. Y ahí aplicando la definición de Burrows, se enloqueció la computadora. Aplicando la definición de Burrows quedaría 2 tercios de, reemplazan el valor del extremo superior, quedaría 2 tercios de x al cuadrado sobre 2, y cuando reemplacen el extremo inferior como es 0, va a quedar solamente eso. Entonces queda x al cuadrado sobre 2. Acá quedaría 2 sextos de x al cuadrado. Simplificando, queda 1 tercio de x al cuadrado. Cuando para 0 menor o igual que x, x menor o igual que 1. Entonces, acá tiene el valor de la función para cuando x está entre 0 y 1. ¿Hicieron algo de esto en teoría ustedes? ¿Alguien que fue a teoría? Ahí está. Bien, ahora, ¿cómo se calcula en el caso de, acuérdense que esta es una función acumulada? Entonces, si está acumulando, va a acumular la integral de 0 hasta 1 y va a calcular la integral hasta x recién en el intervalo de interés. ¿Sí? Entonces, si vamos a ese caso para el segundo intervalo, f de x va a ser la integral, va a acumular la integral desde 0 hasta 1 de 2 tercios de x, más la integral desde 1 hasta x de el valor ahí que serían 2 tercios, ¿no? 2 tercios diferencial de x. Haciendo estas dos integrales, van a calcular el valor de la función de distribución para el cálculo de la integral, para cuando x esté entre 1 y 2. Bien, calculen esas dos integrales y díganme cómo les queda la expresión de esas dos integrales. Les voy a dar hasta y 53 para que lo hagan. Y no voy a hablar más si ustedes no hablan.
Bien, Vanessa dice que le da 1/3 más 2/3 de x. ¿Alguien más que haya calculado? Bien, a ver, la primera integral entonces, ¿cuánto da? Si hacen la integral de 0 hasta 1 de 2/3 diferencial de x, ¿cómo les quedaría? Esta integral de acá. 2/3 de x entre 0 y 1, ¿no? Acuérdense que cuando no tienen x, pueden sacar la constante y la integral del diferencial de x le queda x. ¿Sí? Más integral entre 1 y x de, perdón, acá es x al cuadrado, ¿no? Y acá quedaría 2/3 de x entre 1 y x. Entonces, esta integral va a quedar, reemplazan en el lugar de x por 1, queda 2/3 de x. Profe, ¿Sí? ¿no sería x al cuadrado sobre 2? Bien, acá sería x al cuadrado sobre 2. Bien, entonces acá quedaría 2/6 en vez de 2/3, ¿no? Tercio. Y cuando vale 0, todo el término se anula. Ahora, en esta parte quedaría 2/6, perdón. En el lugar de x reemplazamos por la x, va a quedar 2/3 de x. Menos, en el lugar de la x reemplazan por el 1, quedaría menos 2/3. Esto se puede simplificar y queda 1/3. Entonces, 1/3 menos 2/3 queda 2/3 de x menos 1/3. ¿Sí? Entonces, esto vale para cuando x está entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces ahora, acá, podemos completar eso. 2/3 de x menos 1/3. Menos 2/3 eran, ¿no? O menos 1/3. Bien, en ese caso ahí calculamos la... a ver, ¿por qué no me da lo mismo? Ahí calculamos la función de distribución, ¿sí? Ahora, en el caso del C, les pide que calculen la probabilidad de que x sea menor o igual que 2/3 y la probabilidad de que x sea menor que 1,5. ¿Alguien más le da la misma integral que a nosotros? Porque a Vanessa le daba 1/3 más 2/3 de x. Y acá
calculando, dio 2 tercios de x menos 1 tercio. Bien, ahora si quieren calcular esas probabilidades que le piden, fíjense que les pide probabilidad de que x sea menor o igual que 2 tercios. Vamos acá. Probabilidad de x menor o igual que 2 tercios. Sería que, si ya tiene la función de distribución acumulada, ¿qué sería calcular la probabilidad de x menor o igual a 2 tercios? F de 2 tercios. F de 2 tercios, ¿no? F de 2 tercios. Entonces, 2 tercios, ¿en cuál de los dos intervalos cae? Y vamos acá. 2 tercios, ¿se calcula por este intervalo o por este intervalo? En el primero, entre 0 y 1. En el primero, porque el valor de x está entre 0 y 1. Entonces sería, reemplazan acá en el lugar de la x por 2 tercios. Entonces acá quedaría 1 tercio por 2 tercios al cuadrado. Y esto sería igual a ¿cuánto? Cuatro novenas. 4 novenos. Bien. Ahora, para el otro caso es igual, ¿no? Si ustedes ya tienen calculada la función de distribución, basta con ver, fíjense que acá le pide probabilidad de que x sea menor que 1,5. ¿Sí? Ahí tienen que ver dónde está el 1,5, caería entre 1 y 2. Entonces, usarían esta parte de la función de distribución. Probabilidad de que x sea menor que 1,5 va a ser lo mismo que calcular f de 1,5. Y esto sería 2 tercios por 1,5. Profe, Sí. allá arriba es 2 tercios al cuadrado es 4 novenos. Hay que multiplicarle un tercio. ¿Cómo? Allá arriba, donde es 4 novenos, hay que multiplicarle por un tercio. Claro, a 2 tercios al cuadrado hay que multiplicarle por 1 tercio. Porque en la función, fíjate que cuando vos mirás la función de distribución, acá, fíjate que es 1 tercio por x al cuadrado. Entonces vos estás queriendo calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 tercios. 2 tercios está en el intervalo 0, 1. Entonces vas a usar esta fórmula, reemplazar en el valor de x el valor de 2 tercios y ahí vas a calcular la probabilidad. Entonces te va a quedar 1 tercio por 2 tercios al cuadrado y eso te va a dar 4 novenos, creo que daba, ¿no? La probabilidad sería 4 sobre 27, porque nos faltó multiplicar por un tercio. Ah, yo pensé que me habían dictado, entonces acá quedaría 4 por Sí, por eso 4 le decía, sobre profe. 27. Bien. Ahora, en este caso sería lo mismo, 2 tercios por 1,5 menos 1 tercio, creo que era la formulita, ¿no? Y en este caso no sé cuánto les da.
Bien, paso la asistencia. Y aguárdenme que abra donde tengo la asistencia. Bien, paso la asistencia, miramos un poquito el 15, ¿sí? Y después les dejo para que vayan y miren ustedes un poco la teoría y vean esto que estuvimos resolviendo hoy y traten de hacer ustedes el punto 15 y el punto 16. ¿Sí? Bien, miremos un poquito qué dice el punto 15. Fíjense, acá el punto 15 dice, una gasolinera tiene dos bombas que pueden bombear cada una 10.000 galones de gasolina por mes. La cantidad total de gasolina bombeada este mes es una variable aleatoria I expresada en 10.000 en 10 miles de galones, con una función de probabilidad dada por f de I. Acá había que cambiar porque acá estaba mal en el práctico, ¿sí? A ver, yo lo tengo acá. ¿Dónde copié eso? ¿Vieron que yo les dije que el 15 había que modificar? Espérenme que mire acá en el práctico. Cambió la función de densidad ahí en el 15. Acá está. La función es f de I, le escribo acá, f de I igual a I si 0 es menor que I, menor que 1, 2 menos I si 1 es menor o igual que I menor que 2 y 0 en otro caso. Bien, esta función estaba mal, ¿sí? Yo le había avisado en el grupo que había un error en la función y que habían subido de nuevo el práctico. Bien, acá tienen, fíjense, la función de distribución de x. Le pide que grafique f de x. De la misma manera que graficamos la uniforme, acá pueden graficar esta función. Fíjense que si ustedes toman, cuando van a hacer la gráfica, un tip así como a tener en cuenta es fíjense solamente los extremos. Como están trabajando con rectas, segmentos de rectas, con marcar 2 puntos ya es suficiente para ver cómo va a ser el comportamiento. Fíjense que acá dice entre 0 y 1, la función se mueve por la identidad I. Entonces, cuando vale 1, el valor de x en el I vale 1. Entonces va a quedar como una recta así. Cuando el valor de x está entre 1 y 2, se mueve por esta recta de acá, que les va a quedar, cuando ustedes grafiquen, fíjense que les va a quedar como un triangulito, así. Esta sería la recta menos i más 2, si quieren expresarlo, o si lo hacen como vieron en álgebra, esto sería menos x más 2. ¿Sí? Este segmento de recta tienen que tomar entre 1 y 2.
Y fíjense que 0 vale en los otros casos. Entonces, la función de densidad va a quedar de esta forma. ¿Ya? ¿Sí? Va a tener esta forma cuando hagan la gráfica. Ahora, para obtener el FDI y construir su gráfica, van a hacer lo mismo que hicimos en el punto 14. Para integrar y calcular el valor de la función de distribución entre 0 y 1, van a tener que integrar la función de densidad. Entonces, en ese caso, les va a quedar f de i cuando están mirando ahí entre 0 y 1, va a quedar la integral desde 0 hasta i de i diferencial i. Ahora, cuando ustedes quieran calcular la f entre 1 y 2, van a hacer lo mismo que hicimos hoy. Entre 1, perdón, borro acá. Entre 1 menor o igual que i menor que 2 va a ser, para calcular fi en ese intervalo, va a ser la integral entre 0 y 1 de i diferencial i más la integral entre 1 y i de 2 menos i diferencial de i. ¿Sí? Haciendo eso ya van a tener los dos valores y va a valer 0 cuando sea menor que 0 y va a valer 1 cuando sea mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hoy fue una clase difícil para mí, ¿eh? Estaban muy calladitos. No sé si es muy complejo el tema o qué le está pasando con esta parte. Profe, ¿O ¿puede quieren que bajar un vuelva el profe poquito más Juan? su No sé. cursor? No, ¿Qué? porque yo integré, si puede bajar un poquito más su cursor, porque yo integré entre 1 y de la función 2 menos i, pero me faltó una parte. A ver, ahí bajo porque encima está como lento esto. Ahí está. Tres, cero, uno de i, diferencial de i. Ese me faltó. Bueno, gracias. Ahí, así sería, digamos. Bien, entonces, esta parte, ahora con lo que vimos, hay que ir a sentarse, mirar de nuevo los ejercicios, traten de ir con la teoría ustedes en la mano, ir mirando lo que hicimos, volver a calcular, ir mirando lo que hicimos, volver a calcular, ¿sí? Les voy a mandar al grupo de WhatsApp, no me animo a subir al aula porque puede llegar a tener errores en el tema de la escritura y por ahí son muy pesados los otros profes con ese tema, ¿no? Pero sí les puedo subir al aula, al grupo de WhatsApp esto, ¿sí? Por ahí puede haber algún error en los cálculos que hicimos, ¿sí? Eso yo no voy controlando, yo voy haciendo la parte la parte más procedimental, digamos. Ustedes fíjense, si encuentran algún error, me dicen. El resultado ¿de qué número? Del 14C. Del 15C. A ver, ahí les digo. El 15C tienen que tener en cuenta que están trabajando en miles y da 0,36 el resultado. La probabilidad de que i esté entre 8.000 y 12.000 es 0,36. 0,36. Bien.
Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Tienen que sentarse a estudiar nomás. No hay otra. Tienen el grupo de WhatsApp, úsenlo porque eso es para ustedes, no es tanto para mí, sino que es más para ustedes. Entonces compartan ahí sus resoluciones, vayan escribiendo, lloren un poquito si quieren, después sigan estudiando, ¿sí? Pero escriban en el grupo, así yo sé por dónde andan y cuando puedo les tiro un salvavidas, digamos. ¿Está? Bien, la clase del viernes ya empezamos con el último práctico antes del parcial. Tenemos la clase el viernes y la clase el martes nomás. Después no nos vemos más hasta el parcial, ¿sí? Creo que es hasta el parcial. Así que aprovechen esta semana como para ir despejando dudas de este práctico, ¿sí? Siéntense de nuevo, prepárense su mate, pónganle un poquito de tilo y a resolver ejercicio de probabilidad. La fecha del parcial, si mal no recuerdo, es 27, 26 de septiembre por ahí. Es después de la semana del estudiante. Porque por eso no nos vamos a ver, creo que perdemos 2 o 3 clases incluso así de seguida, porque es el día del profe un viernes, el martes es el día del estudiante y es feriado, y el viernes siguiente es el día de la Virgen de la Merced, así que esas 3 clases se pierden de seguidas, así, tas. Nos vemos y es hola parcial. Bien, bueno. Rayos, así que van a tener que sentarse a estudiar. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Activemos ese grupo de WhatsApp, activemos el Padlet, tienen herramienta. Todo esto que vimos hoy también les va a servir. Así que nada, tratemos de ir mirando y avanzando con los prácticos. Hasta luego, hasta el viernes.